Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios. Le damos gracias a Dios por este domingo de resurrección. Le damos gracias a Dios porque Él envió a su Cordero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Le damos gracias a Dios, porque ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Y le damos gracias a Dios, porque sabemos que Dios pondrá a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Y le damos gracias a Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesús, con la cual nos da nuestro Dios una esperanza viva, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, una esperanza que nadie nos puede arrebatar, que nadie nos puede quitar y que nadie nos puede truncar, por así decirlo. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, muerto en la carne, sí, murió, pero resucitó, vivificado en el Espíritu, por lo cual le damos gloria a Dios. Porque así como Jesús vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por ese Cordero que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por ese Cordero que estuvo muerto, pero que vive y ahora vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios por este domingo de resurrección. Espero que todos lo hayan pasado muy bien en sus casas de oraciones, en sus iglesias, con la compañía de sus familias, de su familia espiritual. Gloria a Dios, le doy por esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como siempre es un gozo poder compartir nuevamente la palabra de Dios por mi Facebook y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, le pido a Dios que me ayude con su Santo Espíritu a predicar su palabra con denuedo y verdad, a que yo en esta hora no me dedique yo a hablar sabiduría de hombre, no me dedique yo a hablar sentimentalismo de hombre, no me dedique yo a hablar emociones mías, sino me dedique yo a exponer todo el consejo de Dios. Me dedique yo a exponer a Cristo y este crucificado. Me dedique yo a exponer la gloria de Cristo. Me dedique yo a exponer los atributos de Dios. Me dedique yo a hacer la voluntad de aquel que me llamó para su gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces le pido a Dios que tome el control de toda esta enseñanza por medio de su Espíritu Santo, para que tanto ustedes que me escuchan como yo seamos juntamente edificados para la gloria de nuestro Dios y Padre. Amén y amén. Te lo pido todo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Que mi Dios de Israel me ayude con el poder de su Espíritu Santo para predicar su palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, estamos predicando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y gloria a Dios, ya vamos por Mateo capítulo 20, por el capítulo 20 de Mateo. Recordemos que acabamos de ver, o el video anterior, ¿verdad? Vimos la explicación de lo que mi Señor Jesús quiso decir cuando dijo: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y Jesús explica esto a través de una parábola, a través de una ilustración, ¿verdad? Y bueno, dijimos que en esa ilustración el padre de familia era Dios. Dios, el Dios de Israel, es el que sale a buscar a sus trabajadores para que trabajen en su viña, que viene siendo el pueblo de Israel a primera hora, ¿verdad?
Este padre de familia sale y llama a unos trabajadores y le ofrece el salario de un día, le ofrece un salario de un denario. Dijimos que esos primeros trabajadores llamados por el Padre, por Dios, eran los patriarcas de la era, Abraham, Isaac y Jacob. Después el padre de familia vuelve a salir a buscar trabajadores para enviarlos a su viña y hace lo mismo, los envía a trabajar a su viña. Dijimos que estos que salieron en el segundo turno o en la segunda hora, podríamos decir que son los profetas, Moisés y los profetas. Pero más tarde, a la última hora, este padre de familia sale, Dios sale a buscar y nuevamente y se encuentra a unos hombres despreocupados que no están haciendo nada. Y él les pregunta, ay, ¿por qué ustedes no están trabajando? No, porque nadie nos ha llamado. Bueno, vayan a trabajar en mi villa que yo les voy a pagar. Y esto representan a los gentiles. Esto representa allí estamos nosotros que somos llamados por Dios mediante Cristo Jesús para trabajar en su viña. Luego este padre de familia, al terminar la jornada laboral, le dice al mayordomo, que representa a Cristo, que le dé cada uno su paga según lo que él había establecido. Y bueno, así expliqué más o menos esta parábola, ¿verdad? Si quieren ver todo lo que yo dije acerca de esta parábola de los obreros de la viña, ¿verdad? Les recomiendo que vean el video anterior a este, ya sea por aquí, por mi Facebook, Dilmani Vilches, o por mi canal en el Rincón de Dios en YouTube, ¿verdad? Que bueno, lo que es para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Entonces, bueno, espero que lo vean y que les haga mucho provecho para su vida espiritual, ¿ok? Entonces, en esta ocasión vamos a estar en Mateo, ¿verdad? Mateo 20, del 17 al 28. Vamos a estar en esta porción de la palabra en Mateo 20, del 17 al 28, ¿ok? Pero primero vamos a leer Mateo del 17 al 19 y vamos a interpretar esto y luego vamos a interpretar los demás versículos, ¿ok? Ok, dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará, gloria a Dios. Entonces, como ustedes saben, hermanos, como siempre he hecho para la gloria de Dios, voy a interpretar versículo por versículo y que sea el Espíritu Santo, como siempre ha hecho, ayudándome a hacer esta tarea que, bueno, que sin Él no puedo hacer. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios glorificando a su Dios, dándome de lo suyo y haciéndomelo saber. Amén. Entonces, bueno, le pido a Dios que me ayude en el nombre de Jesús. Amén, amén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos en el camino y les dijo: Jesús iba camino a Jerusalén, ¿ok? Jesús iba vía Jerusalén, Jesús iba a Jerusalén. Pero ¿por qué aquí dice que es subiendo Jesús? ¿Por qué dice subiendo? Hermanos, porque Jerusalén queda como una especie de colina, monte alto,
montaña, como ustedes lo quieran ver. Y esto lo hizo Dios a propósito. Es decir, Dios estableció que Jerusalén estuviera situada en ese sitio o en ese lugar porque así lo quiso él. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la escritura? ¿Qué dijo mi Señor Jesús? Que una lámpara no se pone debajo de la mesa ni debajo del ataúd, ¿verdad? Una lámpara se pone arriba de la mesa para que todo el que entre sea iluminado por la lámpara, ¿cierto? Bueno, Israel, parezco pico rayado. Dios la establece en una montaña o la sitúa allí para que ella fuera luz de las naciones. Jerusalén está llamada a ser luz de las naciones. Por eso es que Dios la colocó allí, en una montaña, en un lugar alto para que fuera visible. Porque la voluntad de Dios para Jerusalén era que fuera luz de las naciones, ¿ok? Una ciudad, Jerusalén no estaba llamada a ser una ciudad escondida, sino una ciudad que fuera luz de las naciones. Por eso mi Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, sabiamente la estableció en ese punto, en ese lugar alto, en ese monte alto y en esa colina, por llamarla así, pues. Así que mi Señor Jesús iba subiendo a Jerusalén y ya estamos, bueno, llegando casi a climas del Evangelio, ¿verdad? Ya estamos casi llegando a la última semana de vida aquí en la tierra de mi Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, Jesús iba camino a Jerusalén, iba subiendo a Jerusalén y dice aquí en la escritura que él tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, él tomando a sus discípulos aparte, él apartándose en privado o poniéndose, apartándose con sus discípulos, les comentó algo. Él le habló algo a sus discípulos, él les dijo algo. Y vamos a ver que, como en las otras oportunidades que mi Señor Jesús anuncia su muerte, ya con esta es la tercera vez que él anuncia su muerte. Pero como en las otras oportunidades, él se la anuncia solamente a sus discípulos. Por eso aquí la escritura dice, Jesús tomó a sus discípulos y se apartó. ¿Ok? A lo mejor Jesús venía con mucha más gente. Ustedes saben que como ya él era famoso, él siempre estaba rodeado. Y a lo mejor cuando Jesús venía, ya iba subiendo a Jerusalén, él vino y se apartó a un lugar solo donde tuviera privacidad con sus discípulos y les dijo esto, miren, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte. Pero esto lo hizo solamente a sus discípulos, a sus dos apóstoles. ¿Por qué? Porque como él mismo lo explicó, a los discípulos, a sus apóstoles, le ha dado a conocer los secretos del reino. A sus 12 apóstoles, él les hablaba todas las cosas cara a cara, él les explicaba todo cara a cara. No así al resto de Israel. Al resto de Israel ya sabemos que él le hablaba por parábola para que se cumpliera la escritura, ¿verdad? Que por parábola él iba a anunciar grandes cosas que nadie conocía. Amén, para que se cumpliera el salmo. Gloria a Dios. Entonces, él a sus discípulos siempre les explicaba las cosas, les hablaba claro y sin lenguaje figurado,
Y esta vez los apartó y les dijo esto: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenará a muerte. Fíjense bien, lo que le vuelve a decir mi Señor Jesús es que Él va a ser entregado a los ancianos, a los principales sacerdotes, y ellos lo van a entregar a un pueblo gentil, y será muerto pero resucitará. Recordemos que ya esta es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte, hermano. Y dijimos, o yo dije en este video, de la segunda vez que Cristo anuncia su muerte, que Él lo hacía para que cuando sucediera se acordaran que Él lo había dicho y le dieran la gloria a Dios. Él anunciaba su muerte y proclamaba su resurrección para que cuando aconteciera le diera la gloria a Dios. Amén. Y dice la Escritura que Dios no hará nada sin contárselo a sus profetas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa su gloria. A Dios le interesa que su pueblo sepa que Él es Dios, el que declara el final desde el principio. Amén. A Dios le interesa eso. Le interesa que su pueblo de Israel sepa que Él es Dios, que Él es el único Dios que hay sobre los cielos. A Jesús le interesaba que sus apóstoles confiaran y supieran quién era Él. Dios con nosotros, Emmanuel, el Hijo de Dios. Amén. A Jesús no le importaba lo que la mayoría de los judíos pensaban de Él. Unos pensaban que era Elías, otros pensaban que era Jeremías, otros pensaban que eran algunos de los profetas, tal vez Isaías. Pero a Jesús le importaba y al Padre le interesaba, también al Padre que lo envió le interesaba que sus apóstoles, que sus discípulos, que sus enviados supieran quién era Él. Por eso se le revela a Pedro, a Simón Pedro, que Él era el Hijo de Dios viviente. Amén. Y por eso mi Señor Jesús le está revelando aquí, por tercera vez, le está anunciando aquí a sus discípulos solamente que Él tenía que padecer todas estas cosas. Que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarían a muerte. Que Él iba a ser entregado por los suyos, por los principales sacerdotes, ¿ok? Y a los escribas, y por los escribas, y que iba a ser entregado a muerte. Miren, aquí se cumple lo que está escrito en el Salmo 2. En el Salmo 2 está escrito esto, que las naciones clamarán contra mi Señor Jesús, clamarán contra el Santo de Israel. Pero al final dice que nuestro Dios se burlará de ellos. Al final dice que nuestro Dios se burlará de las naciones. Y la muerte de mi Señor Jesús fue una cooperación, por así decirlo, entre los judíos, entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, Roma. ¿Okay? La muerte de mi Señor Jesús, para que se cumpliera lo que estaba escrito, por ejemplo, en el Salmo 2, para que se cumpliera todo lo que tenía que padecer mi Señor Jesús, para que la voluntad de Dios se consumara, ¿verdad? Y nosotros pudiéramos recibir salvación y vida eterna. La muerte de mi Señor Jesús fue una colaboración entre dos naciones. Colaboró la nación de Israel, y colaboró Roma como nación gentil. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús compadeció primero ante los sacerdotes
y ancianos de Israel. Y ellos fueron los que lo entregaron a los romanos, ¿ok? Dios usó tanto la maldad de su pueblo Israel, la maldad de Israel, como la maldad de este pueblo gentil llamado Roma, para llevar a Jesús a la cruz, para así bendecir a muchos, para así llevar a muchos de sus hijos a la gloria, para así consumar su plan perfecto de salvación y llevar convertir a muchos y hacer a muchos parte de la gran familia de Dios, porque Él murió por nosotros, padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Pero por qué murió Él? Porque era la voluntad de Dios. Pero Dios, para ejercer su voluntad, aquí en la tierra, Él utiliza hombres, ¿ok? Entonces Dios, conociendo la maldad de los ancianos y de los escribas, y conociendo la maldad de los gentiles, es decir, de los romanos en este caso, Él usó esa maldad para llevar a cabo sus propósitos eternos. Así que gloria a Dios, porque Él utiliza hasta la maldad para bendecir a su pueblo y hacernos un bien. Gloria a Dios, porque como dice José a sus hermanos, ustedes te amaron a mí para hacerme un mal, pero Dios lo tomó para hacerme un bien. Gloria a Dios, porque lo que los romanos en confabulación con los judíos hicieron para hacerle mal a mi Señor Jesús y acabar con su vida y acabar con los cristianos, resultó para nuestro bien, porque ahora mi Señor Jesús vive y vive por los siglos. Ahora Él es el Cordero que estuvo muerto, sí, pero que también resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos. Y ahora, en vez de acabar con el cristianismo se ha multiplicado y se ha expandido por todo el mundo. Gloria a Dios, porque el mal que esa gente tramó, el mal que esa gente quiso hacer, porque su corazón era perverso, Dios lo tomó para bendecir a muchos, para bendecir al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que como dice la Escritura, envió a su único Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, gloria a Dios, porque Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios soberano, en su soberanía, permitió que estos hombres de Israel, los ancianos de Israel y los escribas, los religiosos de la época, confabularan contra mi Señor Jesús. Dios le dio pase libre, es decir, Dios le dio permiso. Bueno, hagan lo que ustedes tienen en el corazón. Hagan la maldad que ustedes tienen en el corazón. Háganla, porque yo voy a usar esta maldad que ustedes tienen en su corazón para nada más y nada menos que salvar a mi pueblo de sus pecados. Porque ¿qué dice la Escritura? Le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Dios dijo, bueno, hagan conforme lo que tiene en su corazón. Déjense llevar por su maldad, porque recordemos que esos ancianos y escribas eran hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque la obra de su padre el diablo quería hacer. Entonces Dios dijo, bueno, sí, hagan la obra que hay en su corazón. Maten a mi hijo, porque yo me voy a glorificar en ellos y yo voy a bendecir a mi pueblo por medio de ellos. Ustedes hagan su maldad, que yo voy a hacer mi bien. Ustedes hagan su maldad, que yo voy a hacer a través de esa maldad mi voluntad. Ustedes hagan lo que su perverso corazón quiere que hagan, que yo voy a hacer lo que a mí me place para gloria mía y bendición de mi pueblo. Amén, gloria a Dios. Entonces, alabado sea Dios,
Dios, hermanos, porque los caminos de Dios son más grandes que nuestro camino. Y su pensamiento más grande que nuestro pensamiento. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple con el propósito que Dios le dio. Así como la lluvia cae y empapa todo y no vuelve al cielo, sino que lo moja a sí mismo, moja la tierra. La palabra de Dios siempre cumple con el propósito que le ha dado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque las naciones confabularon. Los reyes de la tierra, Pilato, los fariseos, hijos del diablo, los escribas, sí, confabularon. Pero Dios, ¿qué dice después de esa boda? Que Dios se reirá de ellos. Porque se iba a reír de ellos, porque al fin y al cabo, y aún sin saber y sin quererlo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios, hermano, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios utiliza hasta el malo para bendecir a su pueblo, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí vemos atributos de Dios, como por ejemplo su gran sabiduría, su sabiduría inescrutable, hermano. Nadie, ningún hombre pudo pensar en este plan. Es más, ni siquiera el diablo pudo prever el plan de Dios. Porque el diablo es un ser muy inteligente, pero el diablo no es omnisciente, hermanos. El diablo todo no lo sabe, así que bueno, hasta el diablo quedó loco con el plan de Dios. Los caminos de Dios son inescrutables, hermano, en verdad, inescrutables. Entonces, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su sabiduría, gloria a Dios por su poder, y gloria a Dios, hermano, por su soberanía. Amén. Gloria a Dios por estos tres grandes atributos de Dios que, como sabemos, como dice la Escritura, todos sus atributos son perfecciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, y le entregarán a los gentiles para que los escarnezcan, le azoten y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mi Señor Jesús dice, sí, a mí que soy el Hijo del Hombre, me van a entregar en manos de los sacerdotes y los ancianos, y ellos me van a llevar a gentiles ante los romanos y me van a asustar y me van a crucificar, pero yo voy a resucitar. Mi Señor Jesús es cierto que anuncia su muerte, pero también es cierto, hermano, que proclama su resurrección. Mi Señor Jesús es el único líder que ha hecho semejante cosa, y por supuesto es el único líder que ha llevado a cabo tal hazaña de anunciar su muerte de antemano y su resurrección con poder y gloria al tercer día. Y bueno, ya vimos en otro video, ¿verdad?, que dice qué significa el Hijo del Hombre, porque él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es cada vez que utiliza esta referencia hacia él mismo, él está pensando en Daniel 12, si no me equivoco, Daniel 7:12, donde dice que el Hijo del Hombre es aquel a que el anciano de día le da todo dominio, todo poder, todo potestad. Es aquel que se acerca al anciano de día, que es Dios Padre, y Dios Padre le da toda la autoridad a él, ¿ok? Y a eso se refiere él con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es esa figura, ¿verdad?, que apunta al Mesías, esa figura a la que Dios le va a dar toda la autoridad y todo el señorío de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso todos los días se doblará y confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre, ¿ok? Entonces, ok, le encarnecerán y le azotarán y crucificarán. Era necesario que él padeciera todo eso, era necesario que Jesús fuera crucificado, que el Hijo del Hombre fuera levantado
para que todo aquel que en mí lo mira a él y crea, sea sano de la picadura de la serpiente, es decir, del pecado. Era necesario para que se cumpliera la escritura. Era necesario para que por medio de él, de Cristo, hecho maldición, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Porque dice la escritura, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo en la cruz fue hecho maldición, porque dice la escritura, maldito todo aquel que muere colgado en un madero, pero por su maldición, por la maldición de Cristo, porque Dios convirtió a Cristo en maldición, ¿verdad? Nosotros recibimos la bendición de Dios. Por la maldición, por Cristo convertido en maldición, nosotros recibimos la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, por eso era necesario que Él muriera crucificado, para que en esa crucifixión Él recibiera nuestros pecados y se nos fuera imputado a nosotros su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado o maldición, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y nosotros recibimos la justicia de Cristo, por lo cual, si somos justos como Cristo es justo, vamos a recibir sin lugar a dudas la bendición de Dios. Amén, gloria a Dios. Y sabemos que Él iba a resucitar al tercer día. Por eso es que Él le dijo a los fariseos, hijos del diablo, generación perversa, no les será nada, no les será dado ninguna otra señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, que Jonás tuvo 3 días en el vientre de la ballena, un gran pez, y al tercer día Dios lo sacó de allí, ¿verdad? Bueno, mi Señor Jesús iba a morir y al tercer día Dios lo iba a sacar del vientre de la tierra, lo iba a resucitar con poder y gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, alabado sea su Cordero, alabado sea su santo nombre por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Dios de Israel se glorifique grandemente en esta tarde. Amén, amén. Entonces, hermanos, entramos en la parte larga de la enseñanza, o la parte más larga de la enseñanza, ¿verdad? Y vamos a ver esta petición que hacen aquí. Aquí dice la petición de Santiago y Juan, pero lo hace la mamá de Santiago y Juan. Pero bueno, supongo que fue porque Juan y Santiago le dijeron a su mamá que fuera a hablar con Jesús. Pero vamos a ver el contexto para que veamos qué sucedió. Vamos a leer Mateo 20 del 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, portándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Amén. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino de aquello para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándole le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino como el Hijo del Hombre no vino a para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Dios de Israel. Gloria a su Cordero que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Gloria al Dios de Israel en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces vamos a comenzar a discernir la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se le acercó ¿quién? La madre de Juan y la madre de Santiago, que era esposa de Zebedeo. Ella se acerca a Jesús humilde, postrándose ante ella. Para pedirle algo al Maestro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se le acerca a la madre de Juan y Santiago a los pies de mi Señor Jesús y postrado delante de él, le pide algo. Pero se le acerca a la madre, ¿verdad? Con Juan y Santiago. O sea, los tres vinieron a Jesús con una actitud de humilde pues, postrándose ante él para pedirle algo. Pero ella era la que iba a hacer la petición. Yo me imagino, hermano, que estos dos apóstoles, Santiago y Juan, ¿verdad? Santiago y Juan le dijeron: mamá, hablamos con Jesús y pedíle esto y aquello. Yo me imagino que la mamá de ellos le dijo: bueno, pero vamos los tres, porque... Y fueron apostándose ante mi Señor Jesús, hicieron esta petición que vamos a ver a continuación. Aunque ellos, digamos que no le piden nada malo, pero no le piden conforme a la voluntad de Dios, sino que le piden, la madre le pide algo, ¿verdad?, pensando en el futuro de sus hijos, por decirlo así. Pero ahí no están tomando ellos en cuenta la voluntad de Dios, sino el estatus de ellos. O sea, cómo quieren ellos estar, qué cargos quieren tener. ¿Sí me entienden? La madre está preocupada por el bienestar futuro de sus hijos, y los hijos están preocupados por el rango que iban a tener cuando todo se cumpliera, cuando ya estuviera establecido en el reino de los cielos. Y esto es lo que lo lleva a hacer la petición. No es una petición, digámoslo así, movida por el Espíritu Santo. No es nada parecido. Es una petición hecha del corazón de una madre que se preocupa por sus hijos, y es una petición hecha por unos hijos que se están preocupando por ellos mismos y por su futuro en el reino de los cielos, por así decirlo, por su cargo, por su jerarquía allá en el reino de los cielos. Es lo que mueve la petición. Allí no hay nada espiritual. Ahí no hay nada espiritual. Ahí lo que hay es la preocupación de la madre y la preocupación de ellos por estar en un buen puesto en el reino de los cielos, cuando mi Señor Jesús establezca su reino eterno aquí en la tierra, ¿ok? Entonces vamos a ver la petición. Mi Señor Jesús le dijo: ¿qué quieres? La mujer, es decir, la madre de Juan y de Santiago, de los discípulos de mi Señor, le dijo, ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos, hijo mío, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjese la petición: ordena que en tu reino
este, uno de estos dos se siente, uno a tu derecha, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Jesús ordena que en tu reino, vamos a volver a leer, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa fue la petición. Fíjense bien. La mujer aquí no actuó, por ejemplo, como el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz simplemente le dijo a mi Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón en la cruz no le siguió un puesto. No, Señor, sálvame de paso. Cuando llegue en tu reino me pone de comandante de las tropas celestiales. Por dar un ejemplo, el ladrón fue humilde, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo, Señor, acuérdate de mí, pero no me vas a poner a limpiar el reino de los cielos, por decir algo, por dar un ejemplo. No, el ladrón no fue así, el ladrón fue humilde, le dijo, bueno, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fue humilde, no exigiendo una cosa o la otra, no exigiendo un cargo superior al de los demás, no exigiendo mandar ni tener señorío sobre nosotros, que era lo que la madre le estaba pidiendo. Ellos le estaban pidiendo a Jesús un puesto de privilegio o de jerarquía en el reino de los cielos. Y recordemos que la madre de Santiago y de Juan, también conocido como el discípulo amado, tenía mucha confianza con Jesús, porque la mamá de Juan era mamá de María. Juan venía siendo como primo de Jesús y Santiago, ellos venían siendo como primos de Jesús. Por ende, esta mujer y estos dos discípulos de Jesús tienen, digámoslo así, tenían esa cercanía o esa confianza de Jesús para pedirle tal petición, ¿ok? Por eso es que ellos se atreven también a exigirle esto o a pedírselo, ¿verdad? Y ellos dirían, bueno, tal vez como somos familia y Jesús nos conoce y tal vez si nosotros le pedimos esto, Jesús es rey, Jesús hace lo que quiere, pensarían ellos. Pero bueno, aquí vemos que ellos no estaban haciendo las cosas primero pensando en la voluntad de Dios. La petición no fue conforme a la voluntad de Dios y tampoco fue, digamos, hecha con un corazón humilde, porque ellos querían tener un cargo de jerarquía en el reino de los cielos. Entonces ellos dijeron, bueno, nada, tenemos la facilidad, Jesús es familia de nosotros, vamos a pedirle esto. Vamos a pedirle esto porque Él es el rey del reino y Él puede hacer lo que le quiera. Pero vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Fíjense bien, Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben la magnitud de lo que me están pidiendo. Ustedes no saben qué. Por eso que la Escritura dice en Santiago, pedid, pero no sabéis pedir. Porque pedís para vuestro propio deleite. Y esto es lo que yo les digo, hermano. Ellos, a diferencia del ladrón de la cruz, que ellos no están pidiendo con humildad. Ellos lo que están pidiendo es un buen cargo, un buen puesto en el reino de los cielos. Ellos lo que están pidiendo es ser mayor a los demás. Porque quien está sentado a la derecha del Hijo de Dios y a la izquierda del Hijo de Dios es alguien obviamente importante del reino de los cielos.
así como mi Señor Jesús es el más importante por estar sentado a la diestra de Dios Padre, por darle un ejemplo. Entonces lo que ellos tenían, lo que ellos estaban buscando era un cargo jerárquico allá en el reino de los cielos. Ellos estaban actuando, digámoslo así, como actúa la gente del mundo. La gente del mundo utiliza sus palancas, sus contactos, para llegar a la posición más alta que se pueda. En este caso, ellos creían que por ser familia de mi Señor Jesús, según la carne, mi Señor Jesús lo iba a palanquear. O sea, le iba a ayudar a escalar una posición privilegiada, por así decirlo. Si no entiende lo que significa palanca, palanca es eso, una ayuda que se le da a alguien para ponerlo en un lugar de privilegio. Entonces, bueno, ellos creían que en el reino de los cielos las cosas eran como aquí. Y eso es lo que mi Señor Jesús le va a decir. Las cosas allá en el reino de mi Padre no funcionan como son aquí. Vamos a ver. Versículo 22. Entonces Jesús le respondió: no sabéis lo que pedí. No sabéis lo que pedí. O sea, estáis pidiendo para vuestro propio deleite. No sabéis qué debéis pedir. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Cuál es el vaso que Jesús no sabéis? Déjame ver. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Le hace la pregunta a mi Señor Jesús a esos dos discípulos. Le hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber? ¿Cuál es el vaso que mi Señor Jesús iba a beber? La muerte. La muerte en la cruz. Recuerden que la muerte de mi Señor Jesús en la cruz fue el cáliz que el Padre le dio a beber a Jesús. Jesús se bebió en la cruz, o bebió el cáliz puro de la ira de Dios. Cuando mi Señor Jesús le dice aquí a sus discípulos, ¿verdad?, a esos dos que le preguntaron: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Le está preguntando, ustedes van a morir así como yo morí por la voluntad de mi Padre. Porque el vaso que Cristo bebió fue la muerte en la cruz. Fue el cáliz puro de la ira de Dios que Jesús bebió en la cruz. Eso es lo que mi Señor Jesús le está preguntando. Ustedes pueden morir a causa de la voluntad de mi Padre como yo le hice. Eso es lo que Jesús le está preguntando. Y ser bautizado con el bautismo con el que yo fui bautizado, con el que yo soy bautizado. ¿Con qué bautismo mi Señor Jesús fue bautizado? Con el Espíritu Santo. Entonces él les hace esta pregunta: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo bebí? Es decir, del sufrimiento, ustedes van a ser participantes, así como yo fui, de los sufrimientos por la voluntad de Dios. Eso le está preguntando mi Señor Jesús. Ustedes pueden beber de la copa que yo he bebido, y ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo he bebido, con el que yo fui bautizado. ¿Cuál es ese bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Mi Señor Jesús le hace esta pregunta a los apóstoles: ustedes pueden beber de la copa que yo bebí. Es decir, ustedes van a experimentar la muerte que yo experimenté por causa del reino de los cielos. Ustedes van a sufrir como yo sufrí por causa de la voluntad de mi Padre. Y ustedes van a recibir el mismo bautismo que yo. Esas son las dos preguntas que le hace mi Señor Jesús a sus apóstoles aquí en el versículo 22, ¿verdad? Estamos en Juan 20, versículo 22. Y ellos le dijeron: podemos.
y le dijo, a la verdad en mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad, de la copa que yo he bebido, beberéis. Quiere decir, a la verdad, ustedes van a morir como yo morí, o como yo voy a morir, por la voluntad de mi Padre. Ustedes van a sufrir lo que yo sufrí por la voluntad de mi Padre, como yo lo hice. Ustedes van a beber ese trago amargo de la muerte por la voluntad de mi Padre, así como yo lo bebí. Ustedes van a hacer eso. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y ustedes van a recibir el Espíritu que yo he recibido del Padre. Ustedes lo van a recibir. Eso se cumplió en Pentecostés, cuando ellos estaban unánimes en un mismo sentir en el aposento alto. Y dice la Escritura que un viento fuerte entró por la habitación, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban todos en una lengua distinta, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces eso ellos lo podían hacer, morir según la voluntad de Dios, que es la copa amarga que Cristo bebió, que el Padre le dio a beber, y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso ellos lo podían hacer como Cristo lo hizo, ¿ok? Pero el sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no me es darlo, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahí le dice mi Señor Jesús, pero yo no tengo la autoridad para sentarlos a mi diestra y a mi izquierda, aunque ustedes puedan experimentar lo que yo experimento en cuanto a mi muerte y en cuanto a mi bautismo, aunque ustedes eso sí lo van a hacer igual que yo, y lo van a tener parte con eso, van a tener parte conmigo en eso. El ponerlos a ustedes a mi izquierda, a mi derecha, no es mío darlo. Yo no puedo darles este puesto de privilegio que ustedes quieren tener en el reino de los cielos. No me es dado a mí, porque ya el Padre tiene esos puestos reservados. Yo no puedo hacer eso, porque ya el Padre tiene esos puestos reservados. En otras palabras, ya el Padre sabe quiénes se van a sentar a la diestra de mi Señor Jesús y quiénes se van a sentar a su izquierda. Ya el Padre lo sabe. A mi Señor Jesús no puede hacer eso, porque ya el Padre lo ha establecido. Porque esa fue la pregunta. Esa fue la petición de la mamá de Santiago y de Juan. Cuando estés en tu reino, sienta a estos mis dos hijos, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. Esa fue la petición. Y mi Señor Jesús le dijo, ustedes pueden tener parte conmigo en mi muerte, y lo van a tener. Ustedes van a morir por la voluntad del Padre, como yo lo voy a hacer. Sí, podemos, sí lo van a poder hacer. Y ustedes van a poder ser bautizados con el mismo bautismo que yo, con el Espíritu Santo, y lo van a hacer. Pero al ponerlos a mi diestra o a mi siniestra, no me compete a mí hacerlo. A mí no se me ha dado esa autoridad, a mí no se me ha dado ese privilegio. Esto es para los que ya están escogidos de antemano por mi Padre. Entonces ellos le estaban pidiendo algo a mi Señor Jesús que no era conforme a la voluntad del Padre que Jesús lo diera. ¿Sí me entiendes? Ahí está la palabra que dice Santiago: pedid, pero no sabéis pedir, porque pedid para vuestro propio deleite. Ellos estaban pidiendo algo que ellos no sabían ni siquiera la magnitud de lo que estaban pidiendo. Ellos hicieron esa petición, pero ellos no sabían ni siquiera la magnitud
de lo que ellos le estaban pidiendo a mi Señor Jesús. Ellos no conocían eso. No sabían ni siquiera lo que le estaban pidiendo. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Claro, los otros 10 apóstoles se enojaron porque vieron que estos dos apóstoles, Juan y Santiago, por decirlo de alguna forma, se la quisieron tirar de vivo y quisieron, por medio de mi Señor Jesús, tener puesto de privilegio en el reino. Obviamente se enojaron porque vieron la actitud del corazón de los apóstoles, de estos dos apóstoles. Perdón. Recordando que mi Señor Jesús ya había dicho que si queréis entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacernos como niños, o si no nos convertimos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y como es un niño humilde y se humilla. Un niño no anda buscando una mejor posición social. Un niño no anda buscando que el padre lo ponga en el puesto de más jerarquía en el reino de los cielos. Tenemos que ser humildes y humillarnos delante de Dios. No está buscando los mejores lugares en las regiones celestiales. Porque el que se quiera enaltecer será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, hermano. Entonces, obviamente, los otros 10 apóstoles se enojaron con esto. Porque claro, ellos pensarían, no. Porque recordemos que estos dos apóstoles eran primos de mi Señor Jesús. Porque resulta que su mamá era hermana de María. Y los apóstoles pensarían, no. Como ellos son medio primos de mi Señor Jesús, ellos quieren que él lo ponga en un puesto de privilegio, en un puesto en donde ellos tengan autoridad, rango para mandar. No sé, porque sentarse a la dieta o a la derecha a la dieta o a la izquierda de mi Señor Jesús es un puesto de alto rango, hermano. No es un puesto sencillito ahí, es algo general, pesado, pues, no es cualquier cosa. Entonces, los apóstoles les pareció mal que estos dos apóstoles y su mamá le propusieran o le pidieran esto a mi Señor Jesús. Y vamos a ver qué le dice mi Señor Jesús. Entonces, llamándolo, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Bueno, mi Señor Jesús dijo: ustedes saben cómo funciona aquí la cosa en este mundo caído. En este mundo caído las cosas funcionan así. El que es grande, los gobernantes se enseñorean de los cielos. Aquí debajo del sol, en la tierra de los vivientes, así funcionan las cosas. Los que son gobernantes oprimen, subyugan, se enseñorean de los más pequeños, de los pobres, de los siervos. Así funcionan las cosas aquí en la tierra. Le está diciendo mi Señor Jesús. Y fíjense lo que le sigue diciendo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En otras palabras, mi Señor Jesús le dijo: usted está equivocado. Ustedes tienen la mente todavía de este mundo. El reino de los cielos no se maneja como se maneja aquí en la tierra. Porque ellos estaban acostumbrados a que, claro, a que los altos rangos son los que tienen mayor prioridad y dominio. Pero mi Señor Jesús le dice: no, el reino de mi Padre no es como aquí en la tierra. Aquí en la tierra, efectivamente, los grandes, los gobernantes se enseñorean de los pequeños y ejercen su poder sobre ellos. Pero el reino de mi Padre no es como aquí, es todo lo contrario. En el reino de mi Padre, el que quiera ser
grande va a tener que ser servidor del otro, hermano. Y eso precisamente fue lo que nos mostró mi Señor Jesús. ¿O acaso Él no fue siervo de sus apóstoles? Mi Señor Jesús, algo que yo siempre recalco, es que mi Señor Jesús no solamente dice las cosas, sino que las pone en práctica. Mi Señor Jesús sirvió como maestro, como cordero. Mi Señor Jesús vino a servir. Mi Señor Jesús llegó a lavar los pies de los apóstoles, inclusive del apóstol que lo iba a traicionar. Entonces, mi Señor Jesús les dio a ellos un ejemplo vivo, y no solamente un ejemplo vivo, el mejor ejemplo que pueden tener de alguien que quiere ser grande en el reino de los cielos es el de mi Señor Jesús. Porque no hay nadie más grande que mi Señor Jesús en el reino de los cielos. Y Él le sirvió a todos ellos. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi Señor Jesús le está diciendo con palabras lo que Él le ha demostrado con hechos a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Que el que quiera ser grande en el reino de Dios, el que quiera un buen puesto en el reino de Dios, tiene que servir. Tiene que hacerse siervo. Y ese ejemplo lo tenemos, el mayor ejemplo en mi Señor Jesús. Él no vino, como vamos a ver más adelante, a servir, Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por mucho, hermano. Mi Señor Jesús no vino aquí en la tierra, por ejemplo, a buscarse rey. Si mi Señor Jesús hubiera querido ser rey, lo hubiera podido ser. El diablo le ofreció todos los reinos de la tierra y su poder, si la adoraba, si postrado la adoraba. Y Él lo rechazó porque Él no quería la gloria de los hombres. Yo no busco gloria de hombre yo no recibo. Él hubiera podido ser rey cuando la gente lo quiso volver rey, los mismos israelitas. Pero Él no vino para ser rey. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir, para dar ejemplo de servicio y para dar ejemplo de cómo se puede ser grande en el reino de los cielos por medio del servicio, hermano. Así que claro, los apóstoles, estos apóstoles que pidieron esto, estaban pensando de forma terrenal. Ellos creían que las cosas en el reino de los cielos se hacían igual que aquí. Mi Señor Jesús, no. Ustedes están equivocados. El ejemplo que ustedes ven aquí en la tierra, que los grandes y los fuertes se enseñorean de los débiles y los pobres y que los oprimen, no es el ejemplo que tienen que seguir. El reino de los cielos no se parece en nada a lo que ustedes conocen. En el reino de los cielos, el que quiera ser grande va a tener que ser vuestro servidor, va a tener que servir. Y como les dije, vuelvo a repetir, el mayor ejemplo es mi Señor Jesús, gloria a Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro servidor. Fíjense bien. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y la palabra siervo ahí significa esclavo. ¿Ok? Esclavo. El que quiera ser grande será vuestro servidor. O sea, que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los otros. Y el que quiera ser primero tiene que ser esclavo del otro. Entonces los puestos en el reino de los cielos, ¿verdad? La jerarquía en el reino de los cielos no se consigue por palanca. Porque eso era lo que ellos querían hacer. Ellos, como eran medio el primo de mi Señor Jesús, se atrevieron a pedirle eso. La madre de estos discípulos se atrevió a pedirles eso. Claro, por la ignorancia, el desconocimiento.
Pero eso era lo que ellos estaban buscando, un puesto de privilegio. Y mi Señor Jesús le dice, no, ustedes están errados. En el reino de mi Padre eso no funciona así. Si ustedes quieren ser grandes, bueno, comiencen a servir a los demás como yo les he dado ejemplo. Y si ustedes quieren ser los primeros, o sea, personas, digamos, importantes, en el reino de los cielos tienen que ser esclavos. Porque ese es el ejemplo que yo les he dado. Yo he vivido así mientras estaba entre ustedes. Ese es el ejemplo que tienen que seguir, no es el ejemplo de las naciones, porque ese es el problema. Ellos estaban haciéndole esa petición a mi Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de lo que ellos ven en este mundo, de cómo se maneja digamos, el prestigio, de la riqueza en este mundo. Y ese no era el ejemplo que ellos tenían que seguir. Ellos no tenían que seguir el ejemplo de aquí abajo. Ellos tenían que seguir el ejemplo de Cristo. Ustedes quieren ser grandes. Bueno, les digo que pueden ser grandes, pero tienen que ser siervos de los otros. Tienen que servir. Y tienen que ser, si quieren ser primero, pueden serlo, pero tienen que ser esclavos de los otros. Y después dice, versículo 22. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Claro, hermano, porque como les dije, Cristo es el mayor ejemplo, hermano. Cristo lo que hizo aquí estando en la carne, en los días de su carne, fue vivir santa y piadosamente. Cristo sirvió, hermano. Cristo sirvió como maestro, como cordero. Cristo nos sirvió como luz. Nos sirvió como Salvador. Cristo nos sirvió, hermano. Y Él merece que nosotros le sirvamos. Él merece eso. Él merece que nosotros, cada uno, le sirvamos día y noche. Él lo merece. Pero Él vino aquí a dar ejemplo. Él vino aquí a mostrar el camino de Dios. Él vino aquí a hacer: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y para hacer eso, Él tuvo que tomar forma de siervo, como hombre, ¿verdad? Desde el momento que Jesús se humilló, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo, Él vino para servir y no para ser servido. Él vino para servir como cordero inmolado. Él vino para sacrificar su vida por nosotros. Él vino para eso, hermano. Él no vino para buscar su mejor puesto aquí en la tierra, como lo están haciendo los apóstoles Santiago y Juan, porque eso es lo que estaban pretendiendo. Que cuando viniera el reino de los cielos, ellos tenían tener asegurado su mejor puesto. No, hermano, mi Señor Jesús no actuó así. Mi Señor Jesús no vino aquí buscando su mejor puesto aquí en la tierra, no. Él vino aquí para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por todos aquellos que el Padre le había dado, por todas las ovejas del Padre, y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Para eso vino Cristo. Así que ese es el ejemplo que mi Señor Jesús le está pidiendo a sus apóstoles que sigan, hermano. No es el ejemplo de las naciones. Ellos no tienen que actuar como las naciones. Recordemos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Nosotros tenemos que imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No a los reyes de la tierra que someten a los que son menores, que señorean de los que son pobres. No, tenemos que imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Tenemos que imitar a aquel que fue el primero y que siempre ha sido el primero, pero por causa de nosotros, pero por causa de la voluntad de Dios, se hizo esclavo. Amén, gloria a Dios. Sirvió, se hizo esclavo de nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. A Él tenemos que imitar, a Él. No quedamos. Que no nos interesa, hermano, sobresalir, tener un puesto jerárquico en la iglesia, tener un puesto jerárquico en el trabajo. Que no nos interese eso, hermano. Aprendamos de mi Señor Jesús.
que Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él, teniendo el Señor, la preeminencia en todas las cosas, sirvió hasta el punto de morir por pecadores en la cruz del Calvario. Sirvió hasta el punto de negarse a sí mismo y cargar con nuestra cruz y hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Aprendamos de Cristo a ser humilde de corazón y manso como fue. Aprendamos de Cristo. Imitemos a Cristo. No nos preocupemos por imitar lo que está en este sistema de cosas, porque no se parece nada a lo que está en el reino de Dios. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Esta es la situación que está aconteciendo aquí. Los discípulos piensan que en el reino de los cielos se manejan las cosas como que va. Y mi Señor les dice: error, están completamente equivocados. Allá en el reino de los cielos no hay palanca. No crean que yo los voy a palanquear. No crean eso, porque están completamente errados. Yo les voy a dar lo que ustedes tienen que saber. Si quieren ser grandes en el reino de Dios, ok, bueno, te digo que vas a ser servidor. Y si quieres ser primero, te digo que vas a ser esclavo. Porque en el reino de los cielos no funciona como aquí en la tierra. Por eso es que es tan importante que renovemos nuestro entendimiento y no lo conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que conozcamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, hermano, como dice la Escritura. ¿Por qué los apóstoles pensaban así? Porque todavía no tenían una mente renovada, porque ellos estaban en el proceso, ¿verdad? Ellos pensaban, bueno, que sí, que en el reino de los cielos se iban a manejar las cosas como aquí en la tierra. Pues no, mi Señor le dice: no, yo a ustedes, apóstoles míos, discípulos míos, yo no los puedo palanquear, porque en el reino de los cielos las cosas no funcionan como aquí. Yo no puedo darle un lugar de privilegio a ustedes, porque ya el Padre los tiene reservados para lo que Él ha escogido. Lo que yo puedo hacer por ustedes es decirles de qué forma se hace las cosas en el reino de los cielos, para que ustedes dejen de tener esta mala concepción que tienen de que las cosas allá arriba son como que va. Bueno, les explico. Ustedes saben que aquí en la tierra, los gobernantes se enseñorean de la gente, del pobre, los oprimen. Bueno, allá en el cielo es todo lo contrario. Si ustedes quieren ser grandes y tener un puesto de privilegio, les doy el dato, les doy la novedad de que ustedes tienen que servir. Y si ustedes quieren ser primero, en el reino de los cielos, el primer lugar no se consigue como aquí en la tierra, por palanca, o haciendo trampa, o no sé. No, se consigue siendo esclavo del otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que le está explicando mi Señor Jesús. Cómo son las cosas en el reino de Dios, que son muy diferentes a lo que vivimos y a lo que experimentamos aquí en la tierra. Aquí debajo del sol. Es muy diferente, hermano. Y gloria a Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Cristo nos dio ejemplo de todo lo que Él ha explicado a los apóstoles. Yo no vi que quiere ser grande y tiene que ser servidor. Bueno, hermano, todo eso, el mejor ejemplo de esas palabras, lo llevó a cabo, lo vivió, lo enseñó mi Señor Jesús con su testimonio. Él siendo más grande en el reino de los cielos, Él siendo en el reino de los cielos nada más ni nada menos que el alfa y el omega, vino a servir. Sirvió como maestro, como cordero para el sacrificio, como profeta de Dios. Sirvió como Mesías y le lavó los pies a los apóstoles, les enseñó. Y Él es el más grande de todos.
Entonces mi Señor Jesús es como si le estuviera diciendo, a mí me tienen que imitar, no a los modelos terrenales. Si quieres ser grande en el reino del cielo, imítame a mí. Sé como yo. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por mucho. Amén. Él dice, la palabra dice que él amó a sus discípulos, a los suyos, y los amó hasta el fin. La palabra dice que no hay amor más grande que este, aquel que da su vida por sus amigos. Y mi Señor Jesús hizo eso. Sirvió a Dios hasta el punto de dar su vida por nosotros, hasta el punto de sufrir la muerte y muerte de cruz. Cristo sirvió a Dios. ¿Para qué? Para rescatar a muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Cristo sirvió a Dios como cordero, hermano. Entonces, Cristo, el más grande, fue el que más sirvió. Está cumpliendo la palabra que está enseñando. Él la pone en jaula, cumple al pie de la ley. ¿Ok? Y Cristo, el más grande de todo, el primero de todo, el que tiene la preeminencia de todo, se hizo esclavo, hermano. Se hizo esclavo, hermano. Cristo tuvo que ser sometido a Poncio Pilato. Cristo se sometió a Poncio Pilato. Primeramente, Cristo era esclavo de Dios, porque Cristo era un siervo fiel a Dios, pues. Pero Cristo también se tuvo que sujetar a las autoridades terrenales. Se hizo esclavo, él siendo el primero, hermano. Entonces, él, con su testimonio, nos enseña lo que quieren decir estas palabras, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces, bueno, esta ha sido la palabra de hoy. Podemos agregar aquí también que cuando dice para dar su vida por muchos, ese muchos, hermanos, es por todos aquellos que habían de creer a lo largo de la historia de la redención. Porque de tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo el que cree en él no se pierda. Muchos, hermanos, es por muchos. Esos muchos son todos los que iban a creer en Cristo a lo largo de las épocas, hasta el día de que Él vuelva. Esos son los muchos, todos los que habíamos de creer en Él. Esos son los muchos, hermano. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son los muchos? Su pueblo. Porque dice la escritura que le pondrá por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cuáles son los muchos? Sus amigos. Porque no hay amor más grande que este, que da su vida por su amigo. ¿Cuáles son los muchos? Los suyos. Los suyos, porque Él amó a los suyos. Perdón. Y los amó hasta el fin. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, ya como conclusión, podemos concluir que las cosas en el reino de los cielos no son iguales que aquí en la tierra. Que yo no voy a entrar en el reino de los cielos en un lugar privilegiado por mi palanca, porque yo tenga contactos aquí en la tierra que me puedan hacer llegar a lo más alto en el reino de los cielos cuando Cristo venga. No, en el reino de los cielos no funciona de esta forma. Esta forma es la forma en la que trabaja el hombre aquí en la tierra, pero no es la que, esta forma no es la que se lleva a cabo allá en los cielos. Entonces, bueno, hermanos y amigos, no nos preocupemos, como última exhortación, no nos preocupemos si vamos a hacer alto rango allá en el cielo, si vamos a hacernos de menor rango. No nos preocupemos, hermano. Preocupémonos por entrar
Preocupémonos por heredar la vida eterna. Preocupémonos por ver cara a cara a mi Señor Jesús y gozarnos para siempre en Él, porque delicias hay en su diestra. Preocupémonos por eso, hermano. Preocupémonos por poder estar con nuestro Dios por toda la eternidad y servirle por los siglos de los siglos, hermano. Porque lo mejor que vamos a tener ahí en los cielos no es nuestra jerarquía. No, lo mejor, lo que más nos va, en lo que vamos a deleitarnos siempre, no es en el poder que tengamos allá. No, es en gozarnos y deleitarnos en nuestro Dios. Lo mejor que tenemos en los cielos es al Rey de los cielos, es a nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es lo mejor de los cielos. Entonces preocupémonos más bien por vivir nuestra eternidad con Él y no pensemos como los apóstoles, como estos dos apóstoles, ¿verdad?, en tener cargos jerárquicos importantes allá arriba. No, preocupémonos simplemente con poder ver a nuestro Señor Jesús cara a cara y gozarnos con Él por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, estamos despedidos, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios haga el rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén.